Hola guionista, bienvenido a este nuevo vídeo del taller práctico de guión cinematográfico, proceso y técnica. En este vídeo vamos a ver la trama principal, vamos a estudiar la trama principal de nuestra historia y la vamos a dejar escrita en lo que se conoce como la escaleta básica. La trama principal de una película es el movimiento que va a tener la historia. Desde el principio que nos encontramos en la situación inicial, el movimiento que vamos a tener hasta llegar a ese final o a esa conclusión. Sirve también como estructura, como esqueleto, para construir la historia para que el espectador no se pierda, que es lo que siempre ponemos el acento, que el espectador no se pierda, y para que él no se pierda y pueda hacerse en su cabeza la película que nosotros, de la que le vamos dando información y él vaya haciendo en su cabeza toda la historia, pues es imprescindible tener una estructura que permita esa comunicación. Y hablando de esa estructura que permite la comunicación, vamos a hablar del paradigma clásico. El paradigma clásico es, digamos, la estructura que se ha usado, que se viene usando a lo largo de la historia de la humanidad, desde la Odisea de Homero, de la griega clásica, hasta todas las historias que se han contado después, tanto de teatro, de novela, como después más tarde de cine. El paradigma clásico responde a esta estructura en 3 actos de la que ya hemos hablado antes. Esos 3 actos corresponden al planteamiento inicial, al desarrollo y a la conclusión. Normalmente esta estructura se ha trabajado muchísimo a lo largo de la historia, como ya he mencionado, y esto ha hecho que nosotros todos la llevamos interiorizada dentro de nosotros, y entonces nosotros sabemos situarnos en una historia y sabemos darle sentido gracias a ella y a que se ha usado tantísimo, ¿no? De estos 3 actos vamos a marcar un porcentaje de extensión en cada uno de ellos. Esto es importante porque si te das cuenta, en todas las películas y en todas las obras de narrativa, de novela, siempre hay un porcentaje asociado a cada una de ellas que es importante. No podemos hacer un planteamiento inicial muy extenso, ni podemos hacer un desarrollo muy corto, ni una conclusión muy larga. En fin, hay unos porcentajes que más o menos hay que respetar. Y esos porcentajes son, para el planteamiento inicial, para el primer acto, aproximadamente un 25%. Luego el desarrollo sería aproximadamente un 54% y el final, la conclusión, un 21%. Si te das cuenta, esto de 21, 54, lo que viene a decir es que no son realmente 4 partes exactas, sino que de las que el planteamiento serían 2, sino que el planteamiento inicial siempre es un poquito más extenso que la conclusión, y que el desarrollo es un poquito más amplio que justo lo que sería la mitad exactamente, un poquito más amplio, que va en decremento de planteamiento, o sea, de la conclusión final. Pues bien, ahora vamos a ir analizando cada una de estas partes o de estos actos, como prefiera llamarlo. La primera parte tenemos el planteamiento inicial, y de aquí, de esta parte, lo que habría que destacar es el punto inicial, el inicio de la película. Si te das cuenta, a nadie le gusta perderse el principio de la película. Una película puede durar 2 horas, pero porque te pierdas los 2 primeros minutos no pasa nada, no vas a entender la historia perfectamente, la vas a poder seguir. Pero sí es verdad que a todos nos gusta ver el principio, porque sabemos que en el principio hay como esa escena gancho, esa escena que te atrapa y que te mete directamente en la historia. Por eso es muy importante la primera escena de una película. Normalmente lo que se suele hacer es que te cuentan algo, porque claro, tampoco puedes empezar con el planteamiento inicial como algo muy interesante, porque realmente es el planteamiento inicial. Entonces te cuentan algo quizá un poquito anterior, del mismo personaje, que ya te va mostrando algunos indicios del problema y de la atmósfera que va a tener la película. Por ejemplo, si no va a ser una película de miedo, pues la primera escena va a ser una escena de mucho miedo, o si es una película de acción, pues va a ser de mucha acción. A mí me gusta siempre poner el ejemplo de la película de Indiana Jones en el Arca Perdida. En esta película, al principio, Indiana Jones está buscando como una estatuilla, está como en una ruina,
y va avanzando saltando una serie de trampas que hay y al final consigue llegar a la estatuilla y entonces tiene que cambiarla por una bolsa de arena que pese más o menos lo mismo, pero al final falla y entonces sale una gran bola que va detrás de él y él huye corriendo con la estatuilla, al final consigue escapar de la bola y cuando al final consigue escapar de la bola está allí otro personaje que está rodeado de nazis, de soldados nazis y nada, le roba la estatuilla por toda la cara y se la lleva. Y entonces luego ya empieza, ya vemos a Indiana Jones, que es profesor en una universidad, que da clases, que hace expediciones, y ya luego pasa toda la historia del arca, ¿no? Que lo lleva a lo del arca de la alianza. Si te das cuenta, la primera escena no tiene nada que ver con el arca de la alianza. Ahora sí que es verdad que nos muestra, ya pues nos presenta un poco el personaje, ¿no? Nos está presentando a Indiana Jones como aventurero, que busca reliquias. También por otro lado nos está marcando la atmósfera de la película, va a tener que ir sorteando trampas, va a tener que... Y por otro lado ya nos va presentando algunos indicios del problema, que son los nazis que están ahí robando las reliquias y que se las roban. Es una escena anterior del pasado que realmente no influye en la película, pero que atrapa al espectador por su espectacularidad y ya te va dando muchísima información sobre el resto de la película. Sobre todo de la parte en la que estamos, en el planteamiento inicial. Planteamiento inicial, ¿qué quiere decir? Porque tenemos que conocer a los personajes, tenemos que conocer cómo son sus vidas, qué está pasando, sin embargo, sin tener todavía ninguna noción concreta de cuál va a ser el problema al que ellos se van a enfrentar, el conflicto del que va a nacer la historia. Una vez que ya hayamos escrito eso, el punto inicial con ese planteamiento, con la siguiente escena o la siguiente secuencia, pues entonces ahora vamos a la segunda parte, o al acto número 2, que sería el desarrollo. En el desarrollo ya sí hay que marcar 3 puntos, también es más extenso. El primer punto del desarrollo siempre se llama el primer nudo de trama. Aquí en este nudo es cuando se presenta el problema. Al personaje se le presenta el problema tal como es, con todo su esplendor. Este problema lo teníamos nosotros ya estudiado en la idea motriz. O sea, tiene que venir de tu idea motriz. En tu idea motriz ya se tiene que ver que algo es lo que le ha ocurrido a ese alguien. Pues aquí ya vemos cómo ocurre. Digamos, en la escaleta la idea era el qué ocurre, pero ahora ya es cómo ocurre, qué pasa para que ocurra eso. Ese sería el primer nudo de trama y nos lanza directamente desde el planteamiento inicial, ya nos lanza directamente al desarrollo, a todo el desarrollo. Luego habría otros puntos importantes, siguen sucediendo los acontecimientos. Normalmente lo que suele pasar es que ese problema el personaje intenta solucionarlo, pero se convierte en un problema más grande, intenta solucionarlo, ese problema en un problema más grande, hacemos ahí como una escala, siempre la tensión va aumentando, el problema cada vez va a más, o el conflicto cada vez va a más, y llegamos a un punto en el que llegamos al punto medio, que sería el punto medio de la película, justo en el 50% de la extensión de la película. Ahí el problema, digamos, se muestra con una doble cara. El problema, digamos, se transforma en otro problema aún peor o se acrecenta muchísimo más. Siempre con alguna escena clave, con alguna escena que sea bastante impactante para el espectador. Seguiría el problema, seguiríamos avanzando en la película y llegaríamos ya a lo que se conoce como el segundo punto de trama, que sería, o segundo nudo de trama, que sería ya el final del planteamiento. Ahí ya el problema ha llegado a su máxima expresión. Más del conflicto ya más no puede evolucionar. Ha llegado ya a su punto crítico, al tope de la tensión. Ese punto marcaría lo que sería el final del planteamiento. Fíjate que estamos haciendo como un esqueleto que puedes ver aquí gráficamente y en el que hay una serie de puntos que hay que ir respetando, como son el punto inicial, el primer nudo de trama, el punto medio, segundo punto de trama, y ahora llegamos ya al final, a la conclusión, que tiene otro punto importante que también hay que tener en cuenta, que se llama la escena clímax. Ahora, digamos, una vez que llega a la conclusión, el personaje ha aprendido, por arte de magia saca una fuerza especial que ni él mismo sabía que tenía, consigue afrontar el problema, consigue solucionarlo o no solucionarlo, ya depende de cómo sea la historia, pero sí es verdad que ahora ya el personaje ya se enfrenta al problema con sus últimas consecuencias. Y llegamos a la escena clímax, que no es la última escena,
suele ser la penúltima, antepenúltima, casi ya terminando la película. En esta escena clímax suele ser donde a uno ya se le saltan las lágrimas. En ese momento el personaje ha conseguido vencer su problema, consigue salirse con la suya en una escena de muchísima emoción y en la que el espectador llega a su máximo feeling con la historia, ¿no? Hay que tener muy en cuenta que este clímax no debe parecer un as sacado de la manga. Por poner un ejemplo, el personaje está arruinado y ahora de pronto le toca la lotería. El espectador en este caso se siente como traicionado. A todos nos ha pasado que hemos visto una película y al final dice, ¿en serio? ¿Ahora pasa esto? Es algo como que se ha sacado de la manga y no llega a comunicar, no llega a sentir ese clímax que está sintiendo el personaje. Es importante ir dejando pistas en el camino. O sea, tiene que ser una solución que viene derivada de todo lo que llevamos desarrollado a lo largo de la película. En el ejemplo que he puesto de que está arruinado económicamente y le toca la lotería, si el personaje ha ido a comprar lotería 2 o 3 veces a lo largo del desarrollo, entonces ahora ya el espectador no dirá, ahora le va a tocar la lotería y ya se arregla todo. El espectador va a decir, hombre, por fin le ha tocado. Le ha ido dejando pistas. Y a lo mejor ya se ha imaginado, verás tú que al final le va a tocar la lotería. Y al final dice, pues mira, sí, le ha tocado. Siempre el recorrido es lo más importante. Tiene que ir con un orden lógico. Y entonces la lógica al final, esa lógica que todos tenemos en nuestra cabeza, hace que el espectador entienda la lógica de la historia y la comprenda. Entonces, por eso hay que marcar muy bien la lógica y que no aparezca de pronto una solución sacada de la manga. Para pasar un poco entonces ahora a nuestra historia, dentro de esta trama general que estamos trazando, hay que respetar esta trama bien de nuestro argumento que ya tenemos escrito. Si te das cuenta, ya podemos ir desglosándolo por líneas, por secuencias dramáticas que van a ir pasando. Pero entonces ahora ya tenemos que pensar y a ese argumento darle esa estructura, ese armazón del paradigma clásico, en la que tenemos que pensar exactamente cuáles van a ser los puntos claves de este recorrido y mantener la historia, esos porcentajes que tienen dentro de la historia. Te das cuenta, cuando pase el argumento, te darás cuenta de que a lo mejor el planteamiento inicial es demasiado largo, de que no tiene el punto de trama justo en donde termina el planteamiento y empieza el desarrollo. Entonces ahora es la hora de jugar con estas ideas que tenemos en nuestro argumento y pasarlas a esta estructura siguiendo unos porcentajes adecuados. Esto lo que va a hacer es que el espectador no se pierda. Y aparte nos va a garantizar, ya hemos dado una estructura en la que luego ya los personajes se van a ir moviendo. Una vez que ya estudiamos los personajes, ellos se van a ir moviendo sobre esta estructura de esta historia, sobre este movimiento que tiene la historia, y entonces a partir de ese momento siempre va a tener su sentido lógico y cronológico, porque ya lo tenemos marcado aquí en nuestra trama principal, que ahora os voy a enseñar cómo pasarlo a lo que es la escaleta básica. Pues la escaleta básica es simplemente una representación gráfica de cada una de las secuencias. Pues vamos poniendo 1, punto tal, 2, punto tal, 3, punto tal, 4, punto tal. Y luego de todos estos puntos que tenemos, de todas estas secuencias que tenemos, vamos a ver cuáles son los puntos clave, estos puntos clave que hemos hablado en cada una de las 3 partes, determinarlos con la perfección y situarlos en su porcentaje predeterminado. Esto sería lo conocido como la escaleta básica. Es una herramienta súper interesante que a la larga, con el resto de herramientas y el resto de trabajo que iremos haciendo, te darás cuenta de cómo te facilita la escritura de una manera increíble. Y además de facilitarte la escritura, le da a la obra, le da muchísima coherencia. Recuerda, muy importante, estamos todavía en la parte de la secuencia dramática. Olvídate todavía de la escena, olvídate todavía de los diálogos, olvídate de todo eso. Secuencia dramática. Enumeradas una por una y cada una con su estructura en sus puntos clave. La práctica está clara, la práctica de este vídeo. Escribe tu escaleta básica, piensa en tu trama principal, que ya la tienes recogida en el argumento, y a tu estructura hasta que cuadre perfectamente con los porcentajes y con cada una de las partes. Como siempre, al final te dejo la escaleta básica de La rubia, el cortometraje con el que estoy trabajando ahora,
para que te sirva de ejemplo y puedas compararlo con la tuya y, en fin, y estudiarlo un poco. Pues nada, con esto hemos llegado al final de este vídeo. Espero que te haya gustado, que te haya parecido interesante. Como siempre te espero en el próximo vídeo, en el que ya vamos a empezar a estudiar los personajes y ya vamos a ver lo que es un perfil del personaje y una ficha del personaje. Los personajes son los que hacen que la historia avance, no hay otra forma de que la historia avance. Avanza gracias a las acciones de los personajes. Y por personaje no tiene que ver nada con una persona. Un personaje puede ser casi cualquier cosa, puede ser un gato, puede ser un candelabro. A la historia del cine me remito, hay miles de ejemplos de cosas que pueden ser personajes. Entonces, en el próximo vídeo vamos a empezar a estudiar esos personajes. Muchas gracias por todo, muchas gracias por tu atención y por tu confianza y nada, a escribir.